Él le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesús, el Cristo. Sufre penalidades. Y hoy en día un pastor que sufra penalidades, hermano, está renunciando. Todo esto aquí está muy difícil. Por ahí escuché de una pareja, pastores, el esposo y la esposa, una pareja joven al parecer. Me contaba el pastor, un pastor contaba aquí, y no hace mucho, que los mandaron a determinado país, pero les estaba tocando vivir en una habitación. Él y la esposa, no era una casa, era una habitación, en una casa de familia. Ahí, esa familia que los recibió, una familia cristiana, ahí les dio vivienda. Pero ese pastor estaba a punto de renunciar, si no fue que renunció, porque le tocaba vivir en una habitación y no en una casa para él solo y la esposa. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos queremos mucho, a veces estamos esperando comodidad, privilegios. Tremendo eso. Entonces, hermano, Pablo sabe que Timoteo había seguido su conducta, una conducta de sufrimiento, de humildad, de disposición gratuita por la causa del Señor, de no buscar lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Él sabe que Timoteo tiene esa cualidad, que desinteresadamente se preocupaba por las ovejas. Tremendo eso. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos y seguidores en general. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús desde aquí, desde la preciosa República de Francia. Queremos decirles que los amamos mucho y que este es un momento muy especial para nosotros, podernos dirigir a ustedes con un mensaje de la palabra preciosa de nuestro Señor. Queremos decirle que esta página se caracteriza por personas que la siguen porque tenemos algo en común, y es el amor a la verdad. La Escritura dice: por cuanto no recibieron el amor a la verdad, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados. No es suficiente recibir la verdad, hay que recibir la verdad, pero también el amor a la verdad. Bien, entonces queremos decirles que para hoy tenemos un tema muy especial, y es un tema que es muy importante por el sentido de el legado que se quiere dejar, pero el tema lo he titulado Un servidor formado. Ese es el tema para hoy, un servidor formado. Y para eso entonces he tomado a un hombre que todos admiramos, y de él casi siempre se predica en todas partes, se habla de sus cartas, se habla de sus escritos, y se trata del apóstol San Pablo. Este precioso apóstol a los gentiles, nuestro apóstol, estaba en una situación muy difícil ya en sus últimos días acá sobre la faz de la tierra. Tenía problemas que cualquiera diría que eran los peores que le pueden pasar a cualquier ser humano. Uno, estar preso, encadenado. Dos, tener una sentencia de muerte ya dispuesta en su contra, seguramente ya con la fecha incluida. Y entonces eso a cualquiera de nosotros podría sencillamente desmoralizarnos, o tal vez desmotivarnos, o tal vez atentar contra nuestra fe, debilitar nuestra fe. Pero qué bueno es saber que este precioso hombre no se preocupaba por eso. Cuando ya ese momento estaba cerca, esa no era su preocupación, esa no era su angustia, eso no era lo que le quitaba el sueño a Pablo. El saber que iba a morir y que ya había fecha para su sentencia, para el cumplimiento de ella, eso no era lo que lo preocupaba, a diferencia de lo que cualquiera de nosotros podría pensar en un momento así. ¿Qué era entonces lo que lo preocupaba? Pero al mismo tiempo, ¿qué también lo conformaba o lo alegraba, lo tranquilizaba? Podemos mirarlo. Por ejemplo, el momento que él está atravesando está en 2 Timoteo 4, versículo 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, por eso digo que él estaba en un momento ya decisivo, donde ya hay sentencia de muerte en su contra. Obviamente sabemos que está preso, que está encadenado, y eso
no era lo que lo estaba a él preocupando. Lo que lo estaba preocupando era su legado, su doctrina, su evangelio, el que él amaba con todas sus fuerzas, porque cada uno de estos preciosos hombres del Señor, los apóstoles, ellos se apropiaron de estas cosas y las llamaban como la llamó Pablo en su momento, y lo vamos a ver acá enseguida, en esta segunda carta también del apóstol San Pablo. Ahí tenemos al apóstol dándole unas instrucciones finales ya a su colaborador, a su hombre de confianza. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 10 empieza el apóstol a hacer memoria en esa carta mientras está escribiendo, o mejor, mientras alguien le está escribiendo. Él está redactando la carta y está expresando en ella que hay algo que lo tiene tranquilo, que lo tiene en paz. Porque lo que lo está preocupando no es, repito, la pena de muerte que está ya decidida para él en su contra, sino que lo que lo está preocupando era quién iba a continuar con su legado. Seguro él formó a muchos líderes, a muchos hombres de Dios, y él habla de algunos en sus cartas. Incluso algunos lo dejaron, algunos lo desampararon, pero él, aunque a la distancia, le escribe estas palabras con las que se está consolando a sí mismo. Y me parece que seguro el Timoteo, a quien él le dirige esta carta, seguro al leer estas letras tal vez lloró, pero al mismo tiempo se consoló sabiendo que él, aunque a la distancia, le sirvió a su maestro, le sirvió de consuelo. El versículo 10 de acá del texto que he citado dice: pero tú has seguido mi doctrina. Me llama la atención que pone en primer lugar de toda esta lista, que es bien amplia, las preocupaciones que él tiene, y encuentra que en Timoteo está todo el conjunto de cosas que a él lo tranquilizan. Y es que Timoteo había seguido cuidadosamente, al pie de la letra, la doctrina que profesaba el apóstol San Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. Porque la preocupación del apóstol era que la doctrina que ellos, los apóstoles, enseñaron, habiéndola recibido antes del mismo Cristo, que esa doctrina fuera a sufrir alteraciones, fuera a sufrir adulteraciones. Incluso él lo registra en una de las cartas a los Corintios, cuando les dice: pero yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y él sabe por el Espíritu que va a llegar tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, y cuando apostatarían de la fe, dejarían la doctrina apostólica. Y eso efectivamente sucedió en el segundo siglo. Ya aparece registro de cómo la doctrina de los apóstoles ya definitivamente se pervirtió por completo, que fue cuando entró el modalismo que muchos hemos ya conocido, y sabemos la historia de Sabelio y de otros que empezaron, de Praseas, de Noeto, empezaron a hablar de un Cristo distinto, un Cristo que era el Padre transformado, hecho, convertido en Hijo. Y ahí entró el modalismo, pero antes de eso, ya muy cercano a la muerte, el apóstol estaba preocupado y se consolaba porque al menos alguien en su momento quedaba con esta bandera de la doctrina apostólica bien clara en su mente, porque en el ministerio mismo de Timoteo, Pablo había observado cómo él seguía cuidadosamente la doctrina de los
apóstoles. La que él llama mi doctrina, pero tú has seguido mi doctrina. Y uno dirá, pero entonces Pablo tiene una doctrina diferente a la de Juan o a la de Pedro o a la de algo otro o diferente a la del mismo Cristo. No, hermano, es que ellos se apropiaban de la doctrina, la tomaban como algo suyo. Eso me encanta, hermano. Hay gente que va al culto, va a las reuniones y dice mi iglesia, me voy para mi iglesia. O sea, sienten que tienen pertenencia, que esto les pertenece. Como cuando tomamos la Biblia y decimos mi Biblia dice, porque claro, tomamos la escritura y nos sentimos que nos pertenece a nosotros porque somos parte de ella. Pues bien, San Pablo también dice, tú has seguido mi doctrina. Esta doctrina de Cristo era la que el apóstol Pablo tenía como su doctrina. Y entonces vamos a enfatizar un poco en qué consistía la doctrina de Cristo, pero que a la vez fue la que enseñó a los apóstoles y cada uno de ellos la tomó como suya, como algo personal. Y Pablo la llamó a la doctrina de Cristo. Recordemos que Juan también, el apóstol, ahí en la segunda carta, en el capítulo 1, que apenas tiene un capítulo la carta, en el versículo 9 dice, el que tiene la doctrina de Cristo, así llamaban ellos a su doctrina, la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Nótese que ahí no dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero tampoco dice este sí tiene a Cristo. O solo a Cristo, o solo a Jesús, o solo al Padre, porque es el mismo. No, este sí tiene al Padre y al Hijo. Pero ya nosotros hemos explicado mucho que en la doctrina de Cristo se tiene al Padre como lo presentó Cristo mismo, como el único Dios verdadero, San Juan 17:3. Y se tiene a Cristo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces Pablo, habiendo recibido esa doctrina y la llamaba mi doctrina, entonces ahora hablemos de en qué consistía lo que Pablo llamaba su doctrina. Vamos a ver cuál era específicamente esa doctrina de Cristo que Pablo recibió y que él la llamaba mi doctrina. ¿Qué enseñaba San Pablo entonces? Vamos a mirar algunas cosas porque obviamente la doctrina de San Pablo es muy amplia, habla de muchas cosas, hermano. Habla de cosas como el tema de arrepentimiento en sus cartas, en sus libros. Habla de cosas como el Espíritu Santo, como los dones, en fin, habla de muchísimas cosas. Pero vamos a ver solamente algunas cosas en las que consistía la doctrina, porque el tiempo no alcanza para hablar de todo, la doctrina de Pablo. Mire, la doctrina de Pablo tenía como base principal la fe en un único y solo Dios. En un único, en un solo Dios. En eso estaba asentada, esa era la base principal de la doctrina que predicaba el apóstol San Pablo. Estamos seguros que todos los otros también. ¿Dónde lo dice él? Lo dice en 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, y ya sabemos que cuando él dice para nosotros está incluyendo él y los apóstoles, dice los otros apóstoles, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, solo hay un Dios, el Padre. O sea, no hay un Dios, en este caso trino o un dúo, un Dios de dos, porque algunos creen que los que hablamos del Padre y del Hijo, entonces creemos en dos dioses. No. Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y luego explica qué Dios es ese. Dice, el Padre. O sea que esa doctrina de Pablo era lo mismo que Cristo había enseñado allá en San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y entonces ya
queda claro cuál era la base fundamental en la que se basaba o se fundamentaba, se construía toda la doctrina del apóstol, en que hay un solo Dios, que es el Padre. Y luego entonces le da en su doctrina el lugar al Hijo. Dice un Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y ahí aparece el Hijo. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. O sea que para Pablo, Cristo era el Verbo. Porque por medio de la palabra, por medio del Verbo, de la expresión divina del Eterno, del Padre, existieron todas las cosas. Él dijo y fue hecho. Él con la palabra lo hizo todo. Usted lee Génesis y está clarísimo. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, sepárese las aguas, descúbrase la tierra seca. Y todo sucedía en el momento mismo en que el Padre utilizaba la palabra, expresaba la palabra. Se la llama verbo la escritura también, pero es palabra. Entonces, esa es la base fundamental de la doctrina de Pablo, en que hay un Dios único, que es el Padre, y hay un Cristo, un Señor Jesucristo, que es el Verbo, que es la palabra, porque por medio de Él fueron todas las cosas. Cuando era Verbo, porque el Verbo fue hecho carne, era palabra. Cuando era solo palabra y no hijo, entonces por medio del Verbo, que se hizo carne, del Verbo, de la palabra, fueron hechos todas las cosas. Entonces, de este fundamento doctrinal es el que le está hablando Pablo a quien iba a tomar su legado. Y es que le está hablando de que él, Timoteo, seguía su doctrina. Entonces su doctrina consistía primero en tener a un solo Dios, que es el Padre, y en tener a Cristo, que a la vez es el mismo Verbo, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Pero el mismo apóstol Pablo deja claro en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que el Verbo y el Hijo hay que saberlos diferenciar. Porque Verbo es la palabra que vino y se hizo carne, pero Hijo es el nacido de mujer. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el Padre envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces el Hijo es a partir del momento en que fue engendrado por el Padre. Según los Salmos capítulo 2, versículo 7, en profecía el Padre dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego Pablo dice que cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo de la profecía, de la venida del Mesías, entonces Él envió a su Hijo nacido de mujer. Quiero decirle a los trinitarios que en el cielo no hay mujeres. Dice la Biblia que seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Allá no hay sexo femenino ni masculino. Allá somos espíritus. Simplemente, como los ángeles. Y Pablo dice que el Hijo de Dios es el nacido de mujer. Y para que alguien engendre un hijo tiene que haber una mujer. Entonces, hijo eterno no hay, porque en el cielo el Padre no tenía dónde engendrar, porque no hay mujeres. No habían. El tema con el Hijo es que el Hijo es a partir de que es engendrado en María. ¿Y cuándo lo envió y de dónde lo envió? Porque el trinitarismo está enseñando que el Padre está sentado y que tiene al Hijo al lado y que lo tenía al lado y le dijo, vaya usted, salve a esa gente. Y entonces ahí donde viene el Hijo y el Hijo se hizo hombre. Eso es modalismo. Un Dios Hijo viene a la tierra y se hace hombre. Eso es modalismo, tomó modo de hombre. Pero entonces eso no es cierto, porque el Señor dice a Israel, ved que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Y si usted mira Génesis, se da cuenta que Dios, el Padre, estaba solo antes de la creación. Capítulo 1 de Génesis, versículo 2.
Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él habla en singular. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde estaban los otros dos espíritus de las otras tres personas distintas? No están por ahí. ¿Por qué? Porque no había tal Trinidad, ni la hay. Entonces, lo que hay es un Dios que es espíritu. El mismo Cristo lo dijo, Dios es espíritu. Él no dijo, Dios son espíritus. O Dios era espíritu y ahora es hombre porque tomó forma de hombre, se hizo hombre. No. Él dijo, Dios es espíritu. Entonces, está claro que el Hijo es a partir de que es engendrado. Porque el Señor dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, es hijo de Dios a partir de que lo engendró en María. Pero ese chip divino, ese mensaje precioso que es el verbo, el mensaje del cielo que quería enviar el Padre, entonces lo pone allí en ese cuerpo precioso de su amado Hijo. Pero un hijo al que la Biblia dice que le dio vida en sí mismo. O sea, ese cuerpo no estaba manejado, manipulado, controlado por un padre que actuaba como padre y a veces como hijo. No. Por eso el Señor habla del Padre y Él de forma clara, no como un solo ser. Él lo dijo claramente. Vendremos y haremos morada con Él, con la persona que lo siga, que le dé su vida. Habla en singular. Y usted lo ve al continuamente una relación con el Padre que no es fingida, no es por dar ejemplo, es porque tiene un Padre. Y a ese Padre lo presentó como el único Dios verdadero. Pero también alguien viene y le dice, maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ese hombre se estaba arrodillando, ya era un joven rico. Dice la Biblia que era un joven que tenía muchas riquezas. Viene y se arrodilló y le dice, maestro bueno. Y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios. O sea que Él no es Dios, hecho hombre. Entonces Él deja claro, en la doctrina de Pablo está tranquilo porque sabe que Timoteo iba a continuar enseñando esta doctrina, la del único Dios que es el Padre. Pero ¿qué más tiene esta doctrina de Cristo que recibió Pablo y que él la llamaba mi doctrina porque se había apropiado de ella? Yo quiero que usted, hermano querido, que sigue esta doctrina que nosotros predicamos, también la llame mi doctrina. Y nosotros le hemos dado un nombre para que sea conocida, y es que la hemos denominado, para diferenciarla de las fábulas, entonces la hemos llamado, los apóstoles la llamaban la doctrina de Cristo. Pablo se apropió de ella y decía mi doctrina porque él enseñaba exactamente lo mismo que Cristo. Juan la llamó la doctrina de Cristo, ahí en 2 de Juan 1:9. Pero nosotros le hemos puesto el nombre de la doctrina única apostólica. Nosotros creemos en un ser, en un Dios único, pero de la manera estricta como creían los apóstoles, así como Pablo lo llamó, mi doctrina. Esta doctrina entonces la diferenciamos con el nombre, para que la gente no se confunda. Porque hay gente que dice, ustedes son de esta iglesia o de tal otra, y buscan como a ver de dónde venimos. Nosotros los uniapostólicos, quiero decirle que nosotros no somos vertiente de ninguna otra denominación. Esto está en la palabra. Hemos hecho simplemente el remover los escombros de las fábulas con las que cubrieron la verdad desde hace ya muchos siglos. Después del segundo siglo nació el modalismo de un padre hecho hombre, como lo decía Sabelio y todos ellos. Luego aparece la otra fábula, la de la Trinidad, que impuso el emperador 325 después de Cristo. Y quedó allí el evangelio sepultado, la doctrina de Cristo quedó cubierta. Pero qué bueno, hermanos, saber
que esta verdad ya antes, poco antes de que el Señor aparezca, porque ya el Señor está cansado de tolerar la ignorancia de los que tienen fábula como doctrina, porque el Señor quiere llevar un pueblo al cielo, pero no puede ser un pueblo ignorante, porque Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia, y es lo que ha estado haciendo por casi 20 siglos ya, 19 siglos aproximadamente, viviendo bajo la fábula del modalismo unicitario, donde dicen que el único Dios para ellos es Cristo, el único Dios, dicen ellos. Pero resulta que la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Dios es la cabeza de Cristo. Entonces yo le decía a alguien cuando decía eso, no es que el único Dios verdadero es Jesucristo, es el único Dios verdadero. Y yo le dije, entonces usted tiene un Dios sin cabeza, porque si Cristo para usted es el único Dios verdadero y la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, entonces usted tiene un Cristo sin cabeza, y ese es su Dios, un Dios sin cabeza, porque repito, Dios es la cabeza de Cristo. Entonces esto está claro, y Pablo estaba tranquilo porque Timoteo seguía al pie de la letra esta doctrina. Tú has seguido mi doctrina. Pero ¿qué más enseñaba la doctrina de Pablo? Mire, enseñaba otra cosa muy sencilla, la practicamos mucho los cristianos, y es que Pablo deja claro en su doctrina ante quién él se postra, porque es muy importante saber ante quién lo hacemos. Recordemos que a estos chicos, a estos jóvenes valientes que se negaron a adorar la estatua del rey, no doblaron su rodilla ante esa imagen del rey, porque cuando uno dobla las rodillas ante alguien lo está reconociendo como su Dios. Entonces Pablo, ¿ante quién se arrodillaba? ¿Ante el Hijo, ante el Padre, ante el Espíritu Santo o ante los tres? Porque son coiguales, como dicen la fábula trinitaria. Bien, veamos la escritura. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Que es la forma correcta, pero si quiere dígale Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, ¿ante quién? Ante el Padre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo no doblaba las rodillas ante Jesucristo. Él doblaba las rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso saberlo, porque mucha gente está doblando las rodillas ante Jesucristo. Unos con una imagen de metal o de yeso en unas iglesias mundialmente conocidas. Pero otros doblan las rodillas ante Jesucristo no con una imagen visible de madera o yeso o otro metal o otro material, sino que la doblan ante Jesucristo y mentalmente tienen la imagen de Él, de Cristo en su cabeza. Entonces le oran a Cristo. Y el Señor Jesús dijo: vosotros oraréis así. Oiga, si es que usted cristiano tiene que orar, no ante Jesucristo, no ante el Espíritu Santo, una tercera persona. No, diríjase al Padre, porque no hay otra tercera persona. El Padre es el Espíritu. Eso lo dice la Biblia claramente. Y Pablo doblaba las rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Repito, no ante Jesucristo. Entonces así lo hacía él, pero así también lo hacía la iglesia primitiva. Usted va al libro de los Hechos, busque el capítulo donde la iglesia pide confianza y valor, y ahí usted va a encontrar que la iglesia hizo una oración tremenda. Y en esa oración tan poderosa, dice la Biblia que oraron
y se dirigieron al Padre. Y le dijeron al Padre todos los males que le habían hecho a su amado Hijo. Quiere decir que ellos estaban dirigiendo al Padre, porque el Señor dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Cristo era el que estaba diciendo esas palabras en persona. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no es el Padre, ni tampoco es otro Dios coigual al Padre para pedirle a Cristo y es la misma cosa. No, Señor. La oración tiene que ser dirigida al Padre. Por eso dice la Biblia.